sufriendo corrosión cuando se encuentran sujetos a, pues, a las condiciones de la celda galvánica, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Que esos materiales que están juntos, ahí ensamblados con elementos de sujeción, podrían sufrir corrosión que a veces no está tan a la vista. Ya lo vimos ayer, que no siempre son pues superficies a la vista con las clásicas costritas como de color rojizo, como óxido, sino a veces es en medio de la estructura del material esta corrosión, ¿vale? Les voy a proyectar aquí un par de archivos del material del curso. Este es el material del curso. Entonces aquí hacia el final en los materiales de apéndice separé un par de archivos. Uno es uno que antes veía yo en analítica, pero ahora ya no, ahora lo veo aquí en Instru 2, que es una tabla de compatibilidad química. Ahí pues ya saben de dónde saco mucha literatura, porque pues está cool, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando vamos a seleccionar materiales? La acción es muy sencilla, vamos a buscar tablas como estas, en donde tenemos aquí, creo que esto no lo puedo girar porque no tengo permisos. Rayos, ni siquiera eso puedo hacer, qué chafa. Bueno, tenemos tablas aquí que son, si estuviera girado esto, una lista de sustancias químicas y compatibles con, acá arriba, unos materiales. Que no puedo seleccionar. Con unos materiales ahí. Y entonces las letras que están dentro, los símbolos, hay muchos tipos de tablas, nos dicen qué tan compatible es ese material con ese fluido de proceso. Aquí en esta tabla se las quise compartir porque viene hasta cerveza, por ejemplo, compatibilidad química con fluidos como leche, como cerveza, como aire, hasta sustancias pues bien raras, ¿no? Como este que dice hidróxido de amonio, por ejemplo. ¿Sale? Y entonces aquí abajo vean, viene su significado, dice, si hay una ya la puedo marcar, si hay una A, quiere decir que ese material con esa sustancia es compatible hasta 120 grados centígrados. Si hay una B, entonces lo es hasta 100 grados centígrados. Y así nos vamos. Si hay una R, quiere decir que soporta solamente hasta temperatura ambiente. Una tacha dice mejor no lo recomendamos. Un asterisco dice podría sufrir algún tipo de daño mecánico. Un signo de interrogación quiere decir que quizá aguante, pero la verdad es que los datos con los que se obtuvo esa compatibilidad son cuestionables. Y un signo más quiere decir que podría exceder un poco tal condición. ¿Sale? Entonces vean, encontramos diferentes combinaciones, esto ya no lo puedo marcar, diferentes combinaciones de compatibilidad. ¿Cuál es la idea? Pues seleccionar aquellos materiales que sean compatibles con esas sustancias de acuerdo con la temperatura que se va a manejar, ¿sale? Y entonces es muy fácil usar tablas de materiales. Hay muchas, de verdad, muchas, muchas, muchísimas. Cuando digo muchas, es de verdad un universo de tablas como estas, en donde pues nos auxiliamos, nos apoyamos para hacer una selección de materiales. Después de que bajamos algunas del internet, pues algunas son más útiles que otras. Y finalmente su uso es algo muy sencillo, pero quiero mostrarles esto. Vean, esto está al inicio de este documento de compatibilidad de materiales. ¿Qué dice? Dice, lo más mejor que pudimos conseguir para formar nuestro conocimiento y la información contenida aquí es exacta. Pero, y aquí viene el pero, quienes publicamos, aquí el nombre de estos monos, quienes publicamos esta tabla de materiales, no asumimos ninguna clase de responsabilidad acerca de la exactitud o de qué tan completa esté
esta información aquí contenida en este documento. Esta tabla de resistencia química es para ser utilizada únicamente como una guía. No hay garantía expresa o implícita y la determinación final de la compatibilidad del material es responsabilidad del usuario. Ajá. Este es ¿cómo se le llama? La responsabilidad limitada, o disclaimer en inglés, la responsabilidad limitada de aquellos que publican esta clase de tablas de materiales, donde seleccionamos un material para que sea compatible. Esa es una forma en la que van a ver que se presentan las tablas de materiales. Otra es como esto, que es el apéndice B del libro de Batica que les regalé en el primer curso de instrumentación. Y extraje estas páginas de la guía de corrosión. Viene un rollo que ya regresaremos, que es algo muy similar a lo que les acabo de leer. Y finalmente son tablas, donde vienen los materiales, y donde vienen las sustancias con las que queremos saber su compatibilidad química. Y también vienen unas letras que aquí se leen para metales, una E es excelente, y así. Y entonces es muy fácil de interpretar, una A, una E, oh, qué bien. Pero vean esto. Además, y así van a encontrar algunas tablas de materiales, además, ahí se subió mi barra de herramientas. Dice aquí, el hecho de que este metal sea excelente significa que la corrosión que sufre, la capa de corrosión, es menor a 2 milésimas de pulgada de penetración en el material por año. Es decir, la corrosión no se evita. Igual y sí. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre existe corrosión, pero 2 milésimas de pulgada podría ser que no nos afecte. Menos también podría ser 0. Pero también, ¿qué significa? Que va a existir la actividad eléctrica, la actividad galvánica, va a haber corrosión. Aceptable quiere decir que sean menos de 20 milésimas de pulgada de penetración de la corrosión al año. Y así a lo que viene aquí. Ayer mencionaba el joven Adrián en su presentación. Los diafragmas de los transmisores de presión son muy delgadas. Los diafragmas de los transmisores de presión miden exactamente 2 milésimas de pulgada de espesor. Son láminas muy delgaditas. 2 milésimas. Cuando un diafragma es muy grueso, se tiene la opción de que se fabrique a 6 milésimas. Entonces, menos de 2 milésimas de penetración de corrosión al año, quiere decir que ese instrumento nada más nos va a durar un año si se genera la corrosión. ¿Vale? Eso es importante hacerlo notar, porque puede ser que la corrosión no se evite, solo que avance muy lento. Para los no metales, que son plásticos principalmente, esta tabla dice, ¿es resistente o no es resistente? Aquí como este tramo de tabla, ¿no? Aquí son no metales, vidrio de borosilicato, buna N, neopreno, caucho natural, aquí algunos materiales. Y finalmente hacer la lectura es muy sencillo. Si les digo, a ver, ¿qué tan compatible es la leche con el buna N? Me van a decir, pues sí es compatible hasta 90 grados centígrados. Y sí es recomendado. Ah, bueno, genial, mientras no se pase la temperatura. Y vean que ya seleccionamos el material. Oye, y con el poliuretano, no, nada más a 30, si pasteurizamos ya valió. Ah, bueno, de hecho este también si pasteurizamos ya valió, ¿no? Finalmente es algo que es fácil de interpretar, pero otra vez, vean esto que está acá. Dice, me brincaré el primer parámetro. Vean esto, y es un rollo similar al disclaimer que leímos hace rato. Dice, los datos que aquí se muestran se cree que son confiables, pero, y aquí está el however, nada más se muestran con fines informativos, porque es muy difícil predecir
¿Cuáles son las operaciones reales a las que estará sometido ese material? Su espesor, no es lo mismo un diafragma de un transmisor que el cuerpo de una válvula que está choncha. Ajá. Estos datos deben ser utilizados como una guía solamente, como una primera idea de los requerimientos del material, más que se use como para la decisión final. Para la decisión final, deben llevarse a cabo pruebas de corrosión real, que se lleven a cabo bajo las condiciones de operación reales, para asegurar que ese material va a tener la suficiente fuerza mecánica y resistencia a la corrosión. Además, la calidad final del material que estará en contacto con el proceso puede variar dependiendo del fabricante. Por lo tanto, las características de corrosión deben ser checadas con cada uno de los fabricantes. Ajá. Si estamos seleccionando un transmisor de presión de Rosemont, usamos la tabla de Rosemont. Si estamos seleccionando un transmisor de presión de Yokogawa, usamos la guía de materiales de Yokogawa. Ajá. Los fluidos que aquí se listan se presume que se encuentran en su estado natural o en la concentración que se indica en la tabla. Ajá, vemos aquí algunas sustancias. Dice formaldehído al 50%, ácido clorhídrico al 50%, al 20%, al 100%, al 30%. Este ya es fluorhídrico, perdón. Fluorhídrico al 30%, ajá, a las concentraciones que ahí dicen. Ajá. Los efectos de las impurezas podrían no estar consideradas aquí en esta tabla. Los límites de temperatura indican que el material se podría desempeñar de manera no satisfactoria para temperaturas más altas. Ajá. Pero la verdad verdadera no sabemos. ¿Ok? La temperatura representa el valor aproximado debajo del cual la penetración y su corrosión se especifica para los límites, estos de aquí. Ajá. Estos. Obvio, a mayores temperaturas que las que están aquí en la tabla, el efecto de la corrosión va a aumentar. Shalala, shalala, shalala. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante que hay acerca de la selección de materiales. Usar la tabla es demasiado sencillo, lo podemos entender muy fácilmente. ¿Qué es lo complicado? Tomar la responsabilidad de definir que ese es el material que se tiene que utilizar. Ajá. Hay que hacer pruebas de corrosión. O bien, pues saber que quizá exista un riesgo. ¿Sale? Por compatibilidad de materiales, se han tenido consecuencias que cuestan vidas. No es algo que deba hacerse a la ligera. Ay, pues la tabla dice que sí aguanta chin a la goma. Bueno, el material puede ser de diferente calidad, la fundición puede ser más porosa, dependiendo hasta de dónde venga el origen del material. Ajá. El fluido puede traer impurezas. Ajá. Y el efecto de las impurezas aquí no se considera que los fluidos son puros. Ajá. Ese es el verdadero problema. ¿Vale? El caso que más recuerdo de selección de materiales que me tocó pasar fue en una aplicación en una planta química, en un reactor de ácido sulfúrico mezclado con ácido fluorhídrico, una cosa del demonio verdaderamente, y había que seleccionar un transmisor de presión, un transmisor de nivel y un transmisor de flujo. Presión, pues por la presión del tanque, nivel, pues para el nivel de lo que tiene ahí adentro, y flujo para lo que sale del tanque del reactor. Bueno, empezaré por lo que menos problemas nos dio, porque por supuesto fue toda una experiencia, por eso lo recuerdo mucho todavía. El transmisor de nivel fue un radar con ventana de teflón.
El teflón resiste muy bien estos ácidos. Y la temperatura era de unos 85-90 grados centígrados, ¿no? Bueno, el teflón resiste bien y protege una antena de acero inoxidable. El hidrógeno permea y causó algo de corrosión en el acero inoxidable, pero finalmente la medición se hizo. Va, nivel ya estuvo. Flujo. Usamos magnéticos porque tienen plástico por dentro y puede ser teflón. Bueno, pues también el hidrógeno permeó, ya sabemos que es permeabilidad del hidrógeno. Y también empezó a hacer algo de corrosión, creó la capa de corrosión en el tubo por dentro y ahí se quedó, finalmente medía. Material de los electrodos, que son metálicos, tuvieron que ser de platino iridio. El iridio es un material que se forma únicamente a muy altas presiones, como cuando se cae ¿cómo se les llama esas piedras grandotas? Un meteorito aquí en la Tierra. Adivinen dónde hay mucho. Entonces, el iridio es un material muy costoso. El platino, pues es un metal precioso, se hace joyería con él. ¿Sale? Bueno, los electrodos tuvieron que ser de platino iridio. Tan solo por poner ese material, el precio del instrumento era el doble que si fueran de inoxidable. Y son cabecitas de clavito, pequeñitos, los electrodos de un magnético. Bueno, pues ahí quedó y finalmente el flujo se midió, qué bien. Pero el transmisor de presión, que tiene su diafragma delgadito, fue de rayos. ¿Y ahora qué ponemos? Pues son ácidos, hay hidrógeno, inoxidable recubierto con oro. El hidrógeno permeó, se llevó el inoxidable, que no era tanto material como una antena de radar, y se lo llevó, y a los 3 días ya no existía el diafragma ni el transmisor. Bueno, sí, el transmisor sí, ¿no? Rayos. Ops. ¿Y ahora? No. Estimados de la planta química, ya sé, vamos a poner el diafragma de inoxidable pero recubierto de teflón. Misma historia. Pero les estoy hablando que estos instrumentos tardan en fabricarse de 6 a 8 semanas. Entonces ven ya cuánto tiempo llevamos. Llega el instrumento de diafragma de inoxidable recubierto con teflón, misma historia. Dijimos, ops, como que sí hay que estudiar las tablas de materiales. Y yo estaba del lado del fabricante. Mi jefe estaba involucrado, el gerente de marca estaba involucrado, la planta estaba involucrada. Hay especialistas metalúrgicos en la planta y dijeron, chale, como que no funcionó. Ya sé, Monel recubierto con oro. Ahí va el Monel recubierto con oro. Tarda un poco más en fabricarse. El Monel es un material muy costoso también. Se cotiza en bolsa como el oro, igualito. Bueno, en mercado de valores, como el oro. Va, por fin llega, Monel recubierto con oro. Por lo menos esa duró una semana. Rayos, pues ya una semana ya es ganancia, ¿no? No, pues el cliente no estaba feliz, nada feliz. Otras 6 o 8 semanas le dijimos, espérame, ahora sí lo voy a checar con el que sí sabe. Después de tantas idas y traídas con los especialistas de los especialistas de los especialistas, nos dijeron, pues es que el diafragma tiene que ser de oro puro, oro sólido. Nada de que nada más la chapa de oro, así tal cual como las joyas recubiertas, nada más una capa muy delgada de oro que se deposita con ciertos procedimientos y tal. Dijeron oro sólido, o sea, toda la lámina, el espesor de oro. Y todos dijimos, rayos, ahora sí que ni que fuera de oro, ¿no? Pero tardaba en fabricarse 14 semanas. Finalmente el cliente lo aprobó, todos ya estaban con las pestañas paradas. Llegó el instrumento y por fin ese fue el que funcionó. Y ni siquiera está aquí en la tabla de materiales, vean. Inoxidable, Hastelo, Monel, tántalo, titanio. Que ayer hablamos de esos materiales. ¿Vale? Finalmente llegó, por lo menos duró 3 meses, el proyecto arrancó y arrancaron y vivieron felices para siempre. Ajá. Tuvo que ser una fabricación especial, diafragma de oro, oro puro. No fue tan caro porque antes habíamos probado Monel y el Monel es tan caro como el oro. Pero pues se tardó en fabricarse 14 semanas porque el Monel es más estándar que el oro en el caso de instrumentos. En transmisores de presión absoluta hay que firmar una carta
que va el gobierno de Estados Unidos para decir que no vamos a usar los diafragmas para hacer misiles, porque el monel se usa en las cabezas de misil, imagínense. Es un material realmente caro y especial. Pues ni el monel funcionó. Ajá, tuvo que ser de oro. La selección de materiales es una responsabilidad muy grande. Esto es solamente una guía, o cualquiera, porque después van a buscar en el internet tabla de materiales elastómeros, y ya, ¿no? La descargan y tal. Eh, Ese no es el problema es la responsabilidad que representa. Dice aquí, estos datos deben ser utilizados solamente como una guía, como una primera indicación, más que usarse para la decisión final. ¿Vale? Esto lo van a encontrar siempre en sus tablas de selección de materiales, porque quien las publica se deslinda de la responsabilidad. Si no encuentran esto, su tabla a lo mejor está medio chafa, ¿sale? O mejor traten de buscar una más fundamentada, porque es toda una responsabilidad. Puede costar vidas, ¿sale? Entonces, con esto quise complementar el tema de ayer. ¿Preguntas o comentarios? No, maestra. Muy bien, muy bien. Si quieren, después hacemos ejercicios, pero la verdad es que es muy fácil usar estas tablas. El tema aquí es saber por dónde va a andar nuestra selección de materiales. Ayer ya hablamos. Bueno, el clorhídrico más o menos se lleva con el tántalo, el jástelo y se usa más para ácidos. El monel no lo uses con bases y aquellos datos que vimos ayer, ¿sale? Guarden esos datos como referencia porque por lo menos sí deberíamos tener una idea de qué material se lleva con quién. Pero de verdad, cuando se enfrenten a una selección de materiales, tengan en cuenta todo esto. Si los materiales en contacto están muy separados en la serie galvánica, y finalmente la compatibilidad con el proceso, cuiden la combinación de concentración con temperatura. Ajá. Si su concentración está en medio de dos valores, como aquí esta tabla, miren, aquí está la cerveza. Que tenemos, por ejemplo, aquí ácido acético al 80% y ácido acético al 10%, y en su proceso a lo mejor lo tienen al 50%. De todo esto usen el peor de los casos. Ajá. Porque de verdad es una responsabilidad muy enorme, ¿sale? Si están al 50 y quieren usar inoxidable, por ejemplo, voy a marcar solo inoxidable. Entonces vean, dice, al 80 solo aguanta 35, al 10 aguanta 200. El peor de los casos es que solo aguante 35, consideren ese dato, ¿vale? Consideren el peor de los casos. Aún así, esto es solo una guía, no es para una decisión final. En la medida de lo posible hay que hacer pruebas para aquellas que vayan a ser las condiciones reales del proceso, ¿sale? ¿Preguntas? No, maestra. Bueno, ahora sí, sin más que este rollo, pues vamos a comenzar el tema de hoy, que es áreas clasificadas. Este tema es muy importante, todos deberíamos saber acerca de esto. Porque, pues, es importante porque nos puede salvar la vida. Todas las personas que trabajamos en un lugar debemos saber cuál es la clasificación del área en la que nos encontramos, porque nuestra actividad de automatización involucra usar equipos eléctricos y electrónicos, y su funcionamiento es un riesgo para, pues para todas las instalaciones, para toda la planta. Es un riesgo el que nosotros pongamos a operar equipos de control, de instrumentación, de potencia, de movimiento, actuadores, ajá, que es con lo que hacemos nosotros nuestro trabajo. Es un riesgo si esos dispositivos que tienen energía
operan en un área clasificada o en un área peligrosa, como también se le llama. Por lo tanto, primer paso, conocer la clasificación de las áreas. Segundo paso, esas áreas que vamos a ver que pues pertenecen al espacio físico donde están instalados los equipos de automatización. Ahora sigue casarla con qué aprobaciones y modos de funcionamiento deben tener los equipos, instrumentos, controles, PLCs, drivers, motores, para que no vaya a ocurrir una explosión. ¿Vale? Entonces vamos a ir poco a poco viendo estas aprobaciones, viendo se llaman métodos de protección. Vamos a hablar de los más comunes, que son a prueba de explosión y seguridad intrínseca. Y también es importante, no sé si a este momento ustedes ya llevaron, parece que sí, su materia de instalaciones eléctricas. Para áreas clasificadas, las instalaciones eléctricas son especiales, son todo un planeta, llevan una serie de requerimientos importantes, y si ustedes van a poner a trabajar equipos de automatización en un área clasificada, deben asegurarse también que se cotice y contrata la instalación eléctrica para áreas clasificadas, que tiene sus requerimientos, y si no se los han explicado, vayan con su profesor para que se los explique. Aquí no nos alcanza la vida para poderlo ver. ¿Vale? Es muy importante. Es más, hasta para emprender les da. Una instalación eléctrica para áreas clasificadas se cobra como al doble o triple que una instalación normal. De esas de conduits, cables y... ¡Ups! Se me olvidó el sello. Detalles. Hasta para emprender sirve. Mucha gente de aprender aquí en la Universidad de Instalaciones Eléctricas, pues tiene por ahí un negocito alterno y pues es algo que resulta ser algo muy bueno. ¿Sale? Y más si lo que instalamos son equipos de automatización. Ese sí es nuestro business, esa sí es nuestra carrera, y por eso tenemos que saber de este tema. ¿Sale? Entonces, sin más, ya les quité media hora. Vamos a presentar el tema. Cualquier duda, por favor, adelante, incluyendo nuestro invitado especial. Cualquier duda, Alan, igual, adelante. Listo, pues ¿quién va a presentar? Adelante, por favor. Listo, maestra. ¿Ya se ve? Está en modo PowerPoint. Está cargando, dice. Ya, adelante. Ok, bueno. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Fernando Lira Nieto y el día de hoy yo les vengo a hablar sobre las áreas clasificadas. Bueno, uno de los orígenes les voy a hablar ahorita de uno de los posibles orígenes, en el sentido de que fue un punto de partida esta historia y de ahí se empezaron ya a tomar un poco más de medidas para pues que haya cuidado en este sentido. Todo parte un 14 de octubre de 1913 en la isla de Gales. Una de las causas por las cuales se originó pues la clasificación de las áreas en las industrias se debe a uno de los peores desastres registrados en Reino Unido. Esto fue en una mina de carbón, justo cuando en este estado unitario se encontraba un gran auge de la producción de carbón. Lo que pasó fue que pues en la mina se dio una explosión, dejando más de 400 trabajadores muertos y poco más de 2,000 trabajadores heridos. El accidente fue provocado por una chispa de un equipo eléctrico que se encontraba al interior de la mina, y en combinación del gas metano, pues ya se imaginarán, tremenda explosión que se dio. Ahora bien, con este antecedente en cabeza, ya teniendo este preámbulo, pasamos a decir que hoy en día en la gran mayoría de las industrias que se relacionan con químicos, petroquímicos y gases, se corre el riesgo de que se presente una explosión o incendio, ya que se almacenan, se generan y se transportan sustancias peligrosas. Y en muchos de los casos basta con una simple chispa, un arco eléctrico o hasta altas temperaturas para que uno de estos accidentes ocurra.
Es por ello, como decía la maestra, que es importante que antes de decidir la adquisición de un instrumento eléctrico o electrónico, se deben de conocer los aspectos principales para este proceso y las características del área involucrada. Pero pues bueno, vamos definiendo conceptos de uno en uno. ¿Qué es una explosión? Una explosión se puede definir como una reacción exotérmica de oxidación, en la cual se tiene una gran velocidad de reacción y en ella se emite mucho calor, el cual produce una elevada presión y termina destruyendo todo a su paso. Al fondo podemos apreciar unas imágenes de la explosión que fue hace poco, fue el presente año, en abril, en una de las plantas de Pemex en Coatzacoalcos. Lo que pasó fue que debido a una falla en el servicio de energía, en el área de turbogeneradores, se creó esta explosión. Afortunadamente, y gracias a los protocolos que se sirven y a las áreas de seguridad que estaban, se logró evacuar a la gran mayoría del personal. Pero pues esto es de consideración y tener en cuenta si es que vamos a trabajar en algún tipo de empresas de refinerías o cosas así por el estilo que estemos trabajando con materiales flamables. Pero ahora bien, para que exista un riesgo de explosión o incendio, deben de estar presentes tres de los agentes de la combustión, que es el combustible, ya sea líquido, sólido o gaseoso. También puede estar en forma de polvo o de fibras. El oxígeno, el cual es un componente en el 60% del aire, y al mezclarse con este combustible puede pues alcanzar una proporción explosiva. Y por último, pues algo que lo encienda, ¿no? Una fuente de energía, una fuente de calor, y con que sea suficiente pues para encender todo esto, basta, como lo mencioné al inicio, una simple chispa, una pequeña llama para que pues todo vuele en mil pedazos, hasta la misma temperatura. Pero pues aquí algo bueno es que si se elimina uno de estos factores, en este caso pues uno de los lados del triángulo mostrado de la combustión, esta no se puede llevar a cabo y por consiguiente se evitaría pues cualquier tipo de accidente como una explosión o un incendio. Y un dato que encontré es que, acorde a las estadísticas, más del 90% de las plantas de producción en la industria de procesos son consideradas como área de peligro y de explosión. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener conocimiento de la clasificación de las áreas para evitar pues cualquier tipo de accidentes, ¿no? Pero bueno, ahora bien, ¿qué es un área clasificada? Básicamente es un lugar donde puede existir un peligro de incendio o explosión debido a la presencia de gases, vapores, líquidos, polvos, partículas o fibras que son inflamables o de fácil ignición. Y estos se pueden encontrar dispersos en el aire, en donde pues el potencial de riesgo puede ser temporal o permanente. Estos peligros pueden estar presentes durante el proceso de fabricación, al almacenaje o en operaciones anormales de los equipos, como puede ser pues averías, fugas y cualquier tipo de falla que se pueda presentar en nuestros dispositivos o en el proceso. Pero bueno, ahora tenemos que conocer las normas que se rigen en las industrias para evitar todo este tipo ¿cómo se llama?, de problemas, de explosiones. Las normas que se aplican para la clasificación de área se determinan según la posición geográfica. En México, las áreas industriales y las áreas explosivas son reguladas por la NOM, Norma Oficial Mexicana, la NEC, National Electrical Code, y la IEC, International Electrotechnical Commission. La NOM 01 CD y el Código Nacional Eléctrico, en sus artículos 400 al 504, publican una clasificación de áreas peligrosas y de acuerdo con el material que esté presente, el combustible que pues se lleve a cabo el manejo, así como la frecuencia de este combustible y el tipo de permanencia que se puede encontrar en este lugar.
De acuerdo a estas leyes internacionales del trabajo, todos los trabajadores deben de saber el área en que trabajan, de manera que se puede pues, trabajar de manera segura, se puedan desempeñar de una buena forma y que utilicen las herramientas y los materiales acordes a la zona donde se va a trabajar. Entonces, pues debemos de tener presente este tipo de normas. Ahora bien, me voy a enfocar en la clasificación NEC, que bueno, se utiliza primeramente en Estados Unidos, pero también pues como somos los vecinos cercanos, nos basamos en sus leyes, ¿verdad? Pero bueno, existen muchas razones para clasificar una planta industrial en áreas peligrosas, pero algunas de las más importantes son para asegurar el equipo eléctrico o electrónico que se seleccionó y que se encuentra cerca de los combustibles, ya sean líquidos, gases, pues, etcétera. Y también que estos pues cuenten con un diseño adecuado de construcción para prevenir igniciones. También para que nosotros podamos encontrar o localizar fácilmente los equipos para salvarnos la vida, sepamos dónde se encuentran el almacenamiento de los líquidos flamables, los puntos de control de emergencia y las áreas seguras. Es por ello que se debe de clasificar y caracterizar dichas áreas. Bueno, primero, se clasificará por clase. En la clase se indicará la naturaleza genérica del material inflamable. Luego, en el segundo lugar, se establecerá la división, en la cual indica la probabilidad de que el material sea peligroso y que éste se encuentre en condiciones pues, inflamables, ¿no? Ahora sí que pueda volar todo en pedacitos. Y por último, se establecerá el grupo, indicando así una subclasificación un poco más específica sobre pues, la naturaleza de la sustancia peligrosa. Y pues la clasificación de esta manera se basó originalmente en el NFP, el National Electrical Code, y es, pues como lo mencioné anteriormente, ampliamente utilizado en Estados Unidos y en México. Pero bueno, vamos a la clase. Clase 1. Una vez ya explicado esto, definamos pues ahora sí que cada uno de los tipos de clase. Y en la clase 1 son sustancias flamables o que vaporizan o sueltan vapores y que están listos para la ignición. Algunos ejemplos de ellos son pues el acetileno y el hidrógeno, los cuales son incoloros y al mezclarse con el aire o con el oxígeno forman pues mezclas explosivas. Y el acetileno pues se puede diferenciar del hidrógeno ya que pues tiene un olor a ajo. Y aquí pues decidí poner esta imagen ya que pues son vapores y pues no los puedes percibir a simple vista y pues en cualquier movimiento en falso pues puedes volar en pedacitos. Ahora vamos a la clase número 2. Son polvos o combustibles suspendidos en la atmósfera y pueden ser materiales pulverizados que pues, se encuentran en el aire y normalmente estos tienen un tamaño de menos de 0.5 milímetros y pues obviamente para el ojo humano pues es muy difícil de ver, es casi invisible. Pero que no nos engañe su tamaño, porque sin embargo, pues estos cuentan con una capacidad potencial de provocar pues efectos muy peligrosos. Están suspendidos y pues como vemos aquí con una chispa, ni siquiera pues se encendió y todo y pues la rápida propagación hizo que explotara muy, pues ahora sí de rápido. Nos vamos por último a la clase 3. En esta pues son donde existen fibras o pelusas. Y pues algunos de los ejemplos de las fábricas que manejan este tipo de ambientes son las que manejan telas, textiles o acerrín, como las madereras. Cabe mencionar que en la clase 2 y en la 3 no son ampliamente pues, utilizadas en la industria de los hidrocarburos.
Ahora pasamos con la división. En la división 1 es cuando el material flamable, ya sea gas, vapores o líquidos, se esperan que estén presentes en cualquier momento durante las operaciones de producción o pudiendo durar por largos periodos de tiempo, por decir algo así como que estén saliendo pues la sustancia explosiva por un venteo, una mirilla o una válvula o si acaso alguna fuga del empaque, o sea, que sea como normal, por así decirlo. Sí es volátil y todo, pero pues sabes que está ahí, que pues está regulado de cierta manera, ¿no? Ahora nos vamos a la división 2. En esta debemos de tener cuidado porque el riesgo se presenta únicamente cuando el sistema está dañado de forma accidental o en condiciones anormales. Es decir, indica la presencia de alguna rara o infrecuente mezcla flamable, ya sea en gases, vapores o líquidos. Y pues para el caso de la clase 3, cuando se clasifica en la división 2, eh, se menciona dónde los materiales están almacenados y pues no se están procesando, en el sentido de que pues estarían en tanques o en contenedores y pues se tendrían que estar monitoreando para que pues no haya ningún tipo de fuga como el que podemos apreciar ahorita en la imagen, ¿no? Um, Vamos con los grupos. De acuerdo a la naturaleza de las sustancias, se tienen 4 grupos, pero para la clase 1. Y estos grupos depende su temperatura de ignición, eh, la presión de los vapores y las características de flamabilidad, entre otros datos, los cuales pues podemos ver en las hojas de seguridad de las sustancias. Como dijo la maestra, es importante tener estos datos en cuenta y tenerlos a la mano porque pues no es con cualquier cosita que estamos jugando. En una de esas pues puede valer todo la fábrica y nosotros y la vida. Entonces, a tener mucho cuidado. Pero bueno, antes de seguir definiendo los demás grupos, como estamos trabajando con gases, tenemos que definir el rombo, este rombito es el de la NFPA, el cual es un diagrama que contiene información sobre los riesgos asociados a una determinada sustancia. Y acorde a la norma 704 del National Fire Protection Association de Estados Unidos, este diagrama consiste en un código de colores y números que tiene como objetivo que se puedan identificar pues rápidamente el nivel de peligrosidad que tiene este tipo de material. Pero pues vamos diciendo qué es cada cosa, ¿no? A qué significa cada color. El azul es un riesgo para la salud. El cero indica así como de pues no hay riesgo, pero, o sea, ten cuidado, pero pues no hay riesgo para la salud. El uno indica peligro, ya ahí ya se empieza a elevar. Entonces, pues el material puede causar irritación o algunos riesgos menores, digo, igual con cuidado. El 2 indica que es peligroso, ya pues se tiene que tener mucho mayor cuidado en su manejo, ya que puede causar irritación y daños residuales con una incapacitación pues temporal o permanente. El 3 es que es muy peligroso y pues puede causar daños muy serios. Y por último, el 4 es mortal, porque pues puede resultar letal y ocasionar daños cañones, la muerte. Ahora vamos con el rojo. Este hace referencia a la inflamabilidad del material, o sea, qué tan rápido se puede quemar el material con el que estamos pues trabajando, ¿no? El cero nos indica que pues no se inflama en condiciones normales. El uno es para indicar que el punto de inflamabilidad es de 93, o sea, sí resiste un poco de calor. El 2 pues nos dice que ya es entre 38 y 93 grados de temperatura. El 3, pues ya ahí ya se empieza a reducir porque pues ya estamos trabajando con
23 y 38 grados de temperatura. Y por último, pues este ya es un poco más flamable, ya que pues la temperatura de ignición o bueno, de flamabilidad está por debajo de los 23 grados centígrados. Entonces se tiene que tener mucho cuidado con su manejo. Ahora vamos con el amarillo. Este indica reactividad o inestabilidad del material, en donde el 0 indica que pues es estable, el 1 nos dice que pues normalmente son estables, pero pueden sufrir cambios en presión o temperatura y pueden volverse locos e inestables. Eh, el 2 es para materiales que no son estables, pero pueden sufrir cambios químicos bruscos a temperaturas y presión elevada. El 3 es para materiales que se pueden detonar si se expone ya sea un fuerte impacto o cambio de temperatura o una fuente de ignición. Y por último, el 4, que significa que los materiales pueden explotar aunque estén en condiciones pues normales de temperatura y presión. Y pues en el blanco normalmente vemos más que números, pues ahora sí que iniciales, signos, siglas, por decir, el OX es para un agente que es muy oxidante, el COR es un material corrosivo, la W con una línea en medio es para indicar que el material es peligroso cuando se mezcla con el agua o con el agua. Y otros símbolos como los que podemos ver aquí en la imagen son el de radioactividad, que indica que un material es radiactivo, y el son signo de riesgo biológico. Pero bueno, otro concepto que tenemos que tener importante antes de seguir definiendo pues, los materiales de los grupos son el Maximum Experimental Safe Gap, mejor conocido como MESC, el cual es el máximo espacio libre entre dos superficies metálicas que están pues paralelas, las que han sido instaladas bajo condiciones específicas de alguna prueba o condiciones de seguridad para evitar una explosión en una de las cámaras de prueba y que se propague pues alguna otra cámara secundaria que cuente con el mismo gas y todo pues, salga de proporción, ¿no? Luego otra definición que se tiene que tener en cuenta es el minimum ignition current. Es la relación de corriente mínima que se requiere pues de una chispa para encender la mezcla más fácilmente. Es de un gas o un vapor y está dividida por la corriente mínima requerida de una chispa para encender el metano bajo pues, las mismas condiciones de trabajo. Ahora sí, podemos seguir y vamos a definir el grupo A, que pues está conformado por el acetileno. Dentro del grupo A se encuentra un gas llamado el acetileno, que es un gas que se encuentra, pues ahora sí que a presión y es inflamable, y de acuerdo con el rombo de la NFPA, se puede saber que pues vaporiza rápidamente y que es normalmente inestable. Ahora nos vamos con el grupo B. Del grupo B hay varios, pero pues ahorita les explicaré el del hidrógeno. Que es un gas a presión y es inflamable, ya que pues en su rombo de la NFA se puede observar que es de grado 4 en inflamabilidad. Y también cabe señalar que el grupo B posee un valor máximo de abertura de seguridad experimental, el MESG, que hace rato pues expliqué, que tiene pues ahora sí que un valor menor de 0.45 milímetros o puede tener una relación de corriente mínima de ignición menor o igual a 0.40 milímetros. Nos vamos al grupo C y D. Bueno, en el grupo C tiene un valor máximo de abertura de seguridad experimental, el MESG, mayor a 0.45 milímetros y menor o igual a 75
milímetros, o una relación de corriente mínima de ignición que es mayor de 0.40 y menor o igual a 0.80. Por otra parte, el grupo D tiene o un valor de abertura de seguridad experimental mayor a 0.75 milímetros o una relación de corriente mínima de ignición mayor a 0.80. Estos dos grupos se encuentran en la mayoría de las instalaciones de la clase 1. Por ejemplo, casi todo se encuentra en la industria petroquímica, como gasolineras, estaciones de gas mineral, estaciones de gas LP, y pues no está de más decir que pues todos son inflamables, ¿no? Ahora nos vamos a la clase 2. En este grupo de clase 2 es más común tener los grupos E, F y G. Y estos dependen de su temperatura de ignición y de su conductividad. Entre pues, más conductivos los polvos, se tiene una condición de ignición más rápida. Normalmente se recomienda controlar la humedad en este tipo de ambientes. El grupo E son polvos metálicos. Se conforma por polvos combustibles de partículas con un tamaño, abrasividad y conductividad presentes, riesgos al utilizar pues, equipos eléctricos o electrónicos. Y un ejemplo de ellos son el aluminio y el magnesio. Y como se mencionó antes, pues estos son flamables. En el grupo F se pueden encontrar pues polvos combustibles también, nada más que en este caso son carbonáceos, que pues presentan más del 8% total de partículas volátiles atrapadas y son nocivos pues para la salud y pues, estos también son explosivos. Luego nos vamos al grupo G. Estos pues encontré que en su mayoría pues están como relacionados a la industria de la comida alimentaria y pues pueden ser así como granos, harina, cocoa, hasta el chocolate puede ser un poco flamable fuera de proporciones. Y pues en este grupo se habla de que pues se tiene que tener cuidado con los instrumentos, ya que pues el área donde se está trabajando, pues el polvo puede estar alojado en los tubos, en las bandas transportadoras, en las trituradoras y pues dentro de toda esta definición de polvos que acabo de decir, lo que los rige a todos y cada uno es que mientras menos resistencia tengan los polvos, más conductividad tendrá y pues por ende mayor peligro porque pues se puede prender mucho más rápido, ¿no? Ay, se me fue. Antes de pasar el video, se me pasaba a mencionarles los equipos para áreas clasificadas. Cada pues, clase tiene como un cierto equipo. Los equipos para la clase 1 deben de ser resistentes y ser capaces de soportar una explosión en su interior. Por ejemplo, en un encerramiento de tablero o en cualquier otro encerramiento donde pueda haber pues explosiones, de manera que se contengan, ya que pues el equipo donde va a trabajar esto, pues es común que se vayan a presentar este tipo de cosas, ¿no? Y que la temperatura debe de estar por debajo de la temperatura de ignición de la sustancia. Y otro aspecto importante es que estos equipos deben de proveer una salida de escape a los gases, pero que estos salgan fríos, que no vaya así como pues, a calentarlos por lo mismo de que pueden explotar. En la clase 2, este tipo de equipos pues, van normalmente en lugares donde pues hay manejo de alimento, de harinas o de ese tipo de polvos que pues acabo de mencionar con
con anterioridad. Estos equipos deben de evitar, pues, que los polvos combustibles estén dentro de las cajas o los gabinetes. También se debe de proporcionar que los equipos operen bajo la temperatura de, pues, baja a la ignición, que no estén ahora sí que en conflicto con esa temperatura, porque, pues como lo mencioné, se puede explotar en cualquier momento. Pero la diferencia recalcable entre estos dos tipos de equipos de este tipo de clases es que el equipo de la clase 1 se debe de quitar el empaque de manera que pues, los vapores puedan salir para enfriarse y en cambio en la clase 2 debe de colocar el empaque para pues, evitar que el polvo penetre, ¿no? Para que no haya ningún tipo de pues, interconocimiento. Y finalmente los equipos de clase 3, que estos deben de minimizar la entrada de las fibras, pelusas y acerrines, así como pues prevenir que escapen chispas, ¿no? Al medio, porque pues son fibras y polvitos con los que se están trabajando y como con los otros, pues evitar que su temperatura llegue a la temperatura de ignición. Pero bueno, ahora para complementar el tema les voy a mostrar dos videos que encontré en internet que pues considero que son importantes que los veamos. What is hazardous area? How is it classified? Let's see inside this video. What is hazardous area? A place in which an explosive atmosphere may occur in such quantities as to require special precautions to protect the health and safety of the workers concerned, is considered to be hazardous area. What is explosive atmosphere? Explosive atmosphere is a mixture of flammable substances in the form of gases, vapors, mists or dusts with air under atmospheric conditions. Classification of hazardous area. Hazardous areas are classified in terms of zones, on the basis of the frequency and duration of the occurrence of an explosive atmosphere. Hazardous areas classified into two major categories: gases or vapors, dusts. Under gases or vapors, hazardous areas classified into three different zones. Zone 0, Zone 1, Zone 2. In Zone 0, explosive atmosphere is present continuously for long periods, or frequently. In Zone 1, explosive atmosphere is likely to occur in normal operation occasionally. In Zone 2, explosive atmosphere is unlikely to occur or, if they do occur, are likely to do so for a short period only. From the image you can understand the zones. It's classified into three different zones. Zone 20, Zone 21, Zone 22. In Zone 20, explosive atmosphere is present continuously for long periods or frequently. In Zone 21, explosive atmosphere is likely to occur in normal operation occasionally. In Zone 22, explosive atmosphere is unlikely to occur or, if they do occur, are likely to do so for a short period only. Gases and vapors group. Gases and vapors categorized into three different groups. They are 2A, 2B, and 2C. Refer this table for list of gases as per groups.
Dust group. Dusts categorized into 3 different groups. They are 3A, 3B, and 3C. 3A, for combustible flyings. 3B, for non-conductive dust. 3C, for conductive dust. Temperature class. Temperature class denotes the maximum surface temperature that a given product will not exceed under a specified ambient temperature. Temperature class classified into 6 categories based on ignition temperature of gas or vapor. They are T1, T2, T3, T4, T5 and T6. Accordingly, the maximum surface temperature is provided. For example, a product with a T code of T3 means that its maximum surface temperature will not exceed 200 degrees Celsius, provided it is operated in an ambient temperature defined by the manufacturer. Thank you for watching this video. For more Y videos ahora like para complementar el tema de temperatura, aquí les dejo este video. Electrical equipment generates heat when in use, and hot surfaces can ignite explosive atmospheres. It is therefore especially critical to consider the maximum surface temperature that an electrical device may reach in service when installed in a hazardous environment where explosive gases are present. In order to prevent an explosion, it is necessary to understand the temperature classes of electrical devices and the auto-ignition temperature of explosive gases. Temperature class, known as T-class, is one of the characteristics used to classify an electrical device, so it may be safely installed in a hazardous location. It is the maximum temperature of the exposed surface of the electrical apparatus, based on the ambient temperature range allocated for that device. There are 6 main temperature classes named as T6, T5, T4, T3, T2, and T1. What this table means is that a device classified as T5 will never attain a surface temperature higher than 100 degrees Celsius, which can be exposed to explosive atmospheres and cause an explosion. At the same time, we need to know the auto-ignition temperature of the gas in our hazardous location. This is the temperature at which a mixture of air and that gas will spontaneously ignite without any additional source of ignition. For instance, hydrogen has an auto-ignition temperature of 560 degrees Celsius, ethylene 425, diesel 240, diethyl ether 160 and carbon disulfide has 95 degrees Celsius. Let's use an example to clarify these concepts. We have an electrical motor rated as T4 for installation in a hazardous location. If this motor were installed in a location in which carbon disulfide with an auto-ignition temperature of 95 degrees Celsius is present, the result would be an explosion. Now this T4 rated electrical motor can be safely installed in an area when diethyl ether, diesel or hydrogen are present because the minimum ignition temperature of these gases is higher than maximum surface temperature rise of our T4 motor. To summarize, the maximum temperature of the exposed surface of electrical apparatus must always be lower than the ignition temperature of the explosive atmospheres where it is to be used. All equipment with a T6 rating which has a maximum surface temperature of 85 degrees Celsius can be also used in T5, T4, T3, T2 and T1 environments. But if a hazardous location application requires a T4 rated device, a T3 rated product will not be suitable. We should always remember that temperature class plays a significant role in the safe installation of electrical devices in hazardous locations. We hope you enjoyed this presentation. If you still have questions about temperature classes, please contact the HAZCON team. HAZCON. www.hazcon. Y pues bueno, solamente recordarles que pues debemos de cuidarnos y la seguridad lo primero y pues, mantenernos con vida, ¿no? De mi parte sería todo y no sé si pues alguien tuviera alguna
pregunta, alguna duda. ¿Dudas, chicos? Este tema es muy importante, ya sé y ya vi que está muy bien explicado, pero no sé si tengan alguna inquietud. No, maestra, creo que no. Muy bien. Vean que, muchas gracias, Fernando. Oye, hablas bien bonito, te voy a contratar para cuando grabe mis cursos o algo así. Muchas gracias, maestra. Sí, hasta le pones ánimo. Y yo dije, me voy a poner a hacer otra cosa, así como ellos se ponen a chatear con sus cuates. Pero no, mejor puse atención porque estaba bien padre. Muchas gracias, maestra. Va, gracias por esta preparación del tema y por hacerlo tan atractivo, tan ameno. Y pues este tema es muy importante para quienes nos acompañan. Ya vi por allá Jorge Francisco. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos, vamos a tener que ver con dispositivos que funcionan con energía eléctrica, porque queremos automatizar hasta para computadoras, ¿vale? Este tema es muy importante, porque lo que sigue ahora es que esos dispositivos, como vimos ahorita con la clase de temperatura, deberán cumplir ciertos requerimientos para que su operación sea segura y es lo que vamos a encontrar en el valor de placa. Ajá. Este equipo ofrece funcionamiento seguro en áreas clase 1, división 2, grupos A, B, C y D. Ajá. Es lo que vamos a encontrar en los instrumentos, los PLCs, los motores, los drivers o variadores de frecuencia o variadores de velocidad o inversores, también los llaman. Eso lo vamos a encontrar, es más, lo encontramos hasta en las compus. Ajá. Nuestras computadoras de ordinarias que usamos, por ejemplo, no pueden utilizarse en áreas clasificadas. Ajá. Porque usan demasiada energía. Y si ocurre una explosión, no pueden contenerla. Se requiere cierto tipo de computadoras especiales para que puedan operar en áreas clasificadas. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Ajá. Nuestro trabajo como ingenieros, que muchas veces es revisar dispositivos sofisticados, que pues ya hacemos comunicación por medio de un software, va a requerir que llevemos computadoras. No podemos llevar computadoras, así como en la gasolinera nos dice, no uses tu teléfono celular para hacer llamadas, igualito pasa en áreas clasificadas en la industria. Por eso tenemos que saber en qué área estamos. Ajá. Y más aún, las áreas clasificadas se delimitan. Ajá. Como vamos a ver en el tema que sigue. No es cierto. Estaba en este tema. Las áreas clasificadas se delimitan. Ajá. Aquello que delimita el área clasificada es la división. Ajá. A partir de tal punto, con tal concentración de gases, es división 1. Después de cierta distancia por la difusión o propagación o desplazamiento de la mezcla explosiva y las concentraciones esperadas, a partir de tal distancia ya es división 2. Ajá. Y vamos viendo que también se delimitan las áreas clasificadas. Esto aquí en México está puesto en una norma, una NOM 001. ¿Sí es la 001? No me acuerdo. Sí, por ahí está. Es una norma que está muy extensa, bastante extensa. De hecho, está muy extensa. Y cada capítulo se descarga por separado porque termina siendo un archivo muy demasiado grande. Ajá. Y ahí se explican las condiciones en las cuales se asegura pues la operación de los equipos eléctricos electrónicos y qué condiciones
nos permitirían especificar equipos con una clasificación de área diferente a aquella en la que van a operar. Ajá, ¿cómo es eso? Por ejemplo, dice, si en un área con ventilación tú pones detectores de gases, que vamos a ver en la siguiente unidad, si pones detectores de gases combustibles, entonces puedes instalar equipos clase 1 división 2, en lugar de clase 1 división 1, por tener en todo momento los gases flamables presentes. Ajá, son algunas cosas que se pueden hacer y entonces ya no te salen tan costosos los equipos, porque los equipos que utilizamos para automatizar de por sí son costosos. Ahora, para ofrecerles un método de protección, se vuelven más, o hay que meterlos en cajas que, como vimos, están chonchas, y pesan mucho y son muy costosas. Y meterlas en una caja, pues es una pachanga, ¿no? De todo esto tenemos que saber y comprender. Esa norma, déjenles digo bien cuál es, debemos ser capaces de leerla. Es muy, muy extensa, o sea, hasta los civiles van a tener que ver con esa norma, porque habla de instalaciones eléctricas, por ejemplo, en hospitales, en teatros, en cines, y una de esas instalaciones eléctricas, pues ocurre en la industria, en una planta, en una instalación industrial, ¿sale? Ah, miren, sí, es la NOM, déjense las apunto aquí en el chat, 001CD de la Secretaría de, ¿qué es? De Energía, guión 2012. Capítulo 1 es porque aquí la copié de los archivos, descargué 9 archivos de la norma esta y es mucho, muchísimo, ¿sale? Entonces, con esto que estamos viendo en estos temas, nosotros podremos leer e interpretar esta norma. De hecho, esta norma en su capítulo 5 dice, esta norma es una traducción adaptada y modificada de el código NEC en su apartado 500. De hecho, los artículos también se llaman 500. Se nombran igualito que en el código NEC, aquí en esta NOM, porque como ustedes saben, muchas normas aquí en México son traducción de normas de otros lugares, sobre todo de Estados Unidos, que está aquí muy cerca y que pues emite mucha normativa en sus organismos, ¿sale? Entonces ahí en el capítulo 5, que es los artículos que empiezan con 500, es una copia del NEC más adaptada a lo que tenemos aquí en nuestro país y es una norma muy buena. Ahí es donde debemos ser capaces de leerlo, interpretarlo, ¿sale? Personalmente me pasó la experiencia de que una compañía de ingeniería muy, muy grande que se dedica al negocio del gas natural, entre ductos, transportación, licuefacción y esta entrega comercial y residencial, necesitaban saber de esto, entonces me contrataron nada más para explicarles la norma en el apartado 500, que no es otra cosa más que la parte correspondiente al código NEC. Y es algo, el código NEC también lo pueden encontrar en internet y descargar. Entonces, nada más por ponerle orden y pasarlo a PowerPoint esta norma, pues ya fue algo que me convino bastante. Pero después la serie de preguntas, que ahí sí hubo muchas, por más que se las expliqué, porque créanme, luego a veces sí me sale explicar bien. De todas maneras, hubo muchas dudas e inquietudes, ¿sale? Entonces, esto nos arma para poder interpretar esta clase de documentos, pero sobre todo, hacer nuestro trabajo seguro. Tenemos que automatizar todo en la industria, aún en áreas clasificadas, y nuestro trabajo tiene que ser seguro. Una mala especificación del instrumento o dispositivo que no sea para la clasificación de área puede costar vidas. Y ha pasado. Por eso pasan tantas cosas en la industria. ¿Ok? También sirve para, pues, ir a dar una plática por ahí y comer rico ese día, ¿no? Y aparte, pues, ahí sale la quincena. Pero sobre todo es para que nuestro trabajo de automatización lo hagamos de manera segura. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios?
Ya se durmieron, oiganes. No, maestra, aquí estamos. Ya los vi, ya los vi. Muy bien, muy bien. Bueno, ya que vimos las áreas, ¿qué sigue? Pasamos a los dispositivos. ¿Qué métodos de protección tienen? Y un tema ahí huerfanito pegadito, que son los índices de protección, para comprender bien y hacer bien la diferencia, ¿sale? Entonces vamos a cambiar de tema. No sé si quisieran hacer un descanso ahora o si están bien y continuamos. Un descanso, maestra, está bien. ¿Sí? Sí. Va, entonces son 6:18, regresamos 6:28, por favor. Y presenta, ¿quién sigue? El joven Alexis, ¿sale? Regresamos entonces.